tal? Buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar, bueno, con nuestra serie de presentaciones. El día de hoy me toca comenzar a mí. Voy a empezar justamente con lo que sería el capítulo 1, que es la introducción de lo que es el libro SDN o Software Defined Networks de Thomas Nadeau y Ken Gray. Y bueno, nosotros estamos aquí en el posgrado de Ingeniería para Innovación Tecnológica. Bueno, su servidor, Humberto Sandoval. La agenda de lo que voy a estar platicando un poquito el día de hoy es estos puntos. El primero, ¿por qué un pato? ¿Sí? Y no sé si vieron la portada del libro, pues tenemos un pato, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué un pato? ¿Verdad? ¿Por qué puso un pato ahí? ¿No? Vamos a hablar de los conceptos de redes básicos, ¿sí? Que para poder entender este rollo de las SDNs. Vamos a hablar de cómo nacieron los centros de datos, por qué se migró a un esquema de centros de datos. Después vamos a discutir los problemas que surgieron en los centros de datos que antes no teníamos. Y después cómo a través de los problemas se fue buscando una solución hacia lo que después evolucionó en las redes definidas por software. Y finalmente hablar de lo que es el concepto básico de las redes definidas por software. Bien, bueno, ¿por qué un pato? Bueno, tenemos que dicen que debajo del pato, debajo del agua, normalmente pues tiene que haber unas piernas, sí, o unos pies muy fuertes que estén pedaleando para que se pueda mover, ¿verdad? Y bueno, esto es más o menos análogo a las SDNs, que básicamente tiene que haber algo muy poderoso debajo de los centros de datos, de todas las aplicaciones que tenemos para que estos puedan seguir funcionando. Y lo vimos, bueno, ayer también con la parte de WhatsApp y demás, ¿no? Que se cayeron por ahí, ¿no? Y bueno, también por otro lado un poquito de humor, pues que al final de cuentas tenemos diferentes versiones, ¿no? Hay soluciones que dicen, bueno, yo puedo hacer esto bien, yo puedo hacer esto bien, yo puedo hacer esto bien, y justamente SLN es el pato que dice, pues yo puedo hacer todo, ¿verdad? El perro dice que quiere volar, el pez dice que quiere caminar y el pájaro dice que quiere nadar, ¿verdad? Entonces dice el pato, pues yo puedo hacer los tres, ¿verdad? O sea, no hay problema, ¿verdad? Esa es justamente la idea de SDN, ¿no? Queremos algo completamente poderoso, lo suficientemente versátil para poder resolver los problemas que van a venir. ¿Ok? ¿Qué conceptos hay que estar, digamos, trabajando? Pues el concepto del modelo OSI, que estamos hablando de un modelo de interconexión de sistemas abiertos, donde ya sabemos, ¿no? Nos vamos desde la capa física de enlace de datos, red, sección, presentación, aplicación, aunque ya sabemos que en la parte de TCP/IP normalmente estamos hablando justamente de 4 capas, ¿verdad? Que es la capa física, la capa de enlace de datos, ¿sí? O la capa de acceso al medio, ¿sí? La capa de red, la capa de transporte y la de aplicación, que ya es todo, ¿verdad? Normalmente la capa física se le pega en el modelo de TCP directamente a la capa MAC, ¿no? Por eso, digamos que una vez que accedemos a la capa MAC, o en este caso Ethernet o Wi-Fi, ya nos olvidamos nosotros de la parte física, ¿no? Bien, este modelo se ideó justamente para permitir tanto a ingenieros como a vendedores digamos, brindar soluciones que no fueran tan complejas, que estuvieran, digamos, separadas por capas bien definidas, ¿sí? Y justamente, pues, se trata de manejar los problemas o atacar los problemas de una manera más adecuada, ¿verdad? Sin preocuparse por tantas cosas, ¿no? Cada nivel tiene ciertos atributos que lo describen y cada nivel interacciona con los niveles vecinos a través de capas bien definidas, ¿no? O incluso interfaces bien definidas, ¿sí? Ok. Ok, después tenemos que hablar también de los switches, ¿sí? Son estos dispositivos que trabajan en la capa 2 del modelo OSI. Utilizamos direccionamiento lógico local para mover tramas a lo largo de la red. Y algunos dispositivos en esta categoría incluyen justamente Ethernet en todas sus variantes, lo que llamamos las VLANs, ¿sí? Agregados y redundantes, ¿no? Ok. Otros sería, bueno, la definición de lo que son los routadores, que estos trabajan en la capa 3 del modelo OSI, justamente conectan diferentes redes, normalmente los switches, estamos hablando de un mismo dominio de colisión, un mismo dominio de red, ¿sí? Y bueno, ya cuando pasamos a interconectar
digamos, diferentes redes, con diferentes subredes, ¿sí? Estamos hablando ya de un ruteador, ¿no? Y los ruteadores pueden mover paquetes a lo largo de una red, digamos, de salto en salto. Esa es la idea general, ¿verdad? Que ya sabemos que últimamente ya hay una línea no muy clara entre ruteador y switches y vamos a ver que con SDN todavía la movemos más, ¿no? El concepto de Ethernet, sí, que tenemos justamente los dominios de broadcast, sí, que conectan múltiples hosts o dispositivos con una infraestructura en común, y los hosts se comunican utilizando justamente una capa de acceso al medio o control de acceso al medio, capa 2 y direcciones MAC. ¿Sí? También la idea de lo que es el direccionamiento IP, que estamos hablando de direcciones de 32 bits o 4 octetos, ¿sí? Y lo que es la parte de la subred, que normalmente vemos como una porción justamente de estos 32 bits, ¿sí? Normalmente definimos, y por ejemplo en este caso tenemos de los 32, utilizamos 24 para definir lo que será la subred o cualquier otro valor, ¿no? Los conceptos de TCP y UDP, que justamente recordar que TCP es un protocolo de transporte que está orientado a conexión y normalmente entrega los paquetes en orden, de manera confiable y demás, mientras que UDP es todo lo contrario, ¿verdad? No hay conexión y tampoco hay garantía de que llegue, ¿no? Y bueno, TCP incluye control de flujo, ¿sí? Lo que sería utilizar ventanas, utilizar buffers, ¿sí? Y ajustes de recibo explícitos. También tenemos lo que es ICMP, que normalmente es un protocolo que nos ayuda justamente, como quien dice, a platicar con los equipos de red que están en mi red. Y este protocolo justamente me sirve o lo utilizamos para el ping o el trace route, ¿sí? O incluso para recibir algunos señales de error, ¿sí? O algunas cuestiones ahí que tenemos, ¿no? Incluso, bueno, algunas herramientas de diagnóstico, herramientas de monitoreo utilizan ISMP, ¿no? Bueno, y luego pasamos a la parte de lo que es el centro de datos, que justamente es una instalación en el cual tenemos sistemas de cómputo y componentes asociados como la parte de los sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento, que generalmente incluye fuentes de alimentación redundantes o de respaldo, ¿sí? También conexiones de comunicación de datos redundantes, controles ambientales como aires acondicionados, supresión de fuegos y dispositivos de seguridad. Y permítame un segundito, me están tocando la puerta. Ok, como dato interesante de los centros de datos es que pueden incluso consumir tanta energía como un pequeño pueblo, ¿no? Incluso una pequeña ciudad también. Tenemos el concepto de MPLS, que es el mecanismo, digamos, de conmutación de etiquetas de multiprotocolo, que bueno, resultó bastante interesante y bastante propicio para redes de alta velocidad y bueno, de alto desempeño, donde en lugar de utilizar, digamos, la dirección completa, le poníamos justamente estas etiquetas donde rápidamente o digamos de manera más sencilla podíamos nosotros hacer la búsqueda, digamos, del puerto destino y tratar de hacer justamente
la búsqueda en la tabla de ruteo, ¿no? También podemos identificar caminos virtuales, ¿sí? O incluso enlaces virtuales, ¿sí? Eh, y podemos incluso encapsular varios protocolos ahí adentro, ¿no? Y también MPLS soporta un amplio rango de tecnologías de acceso, ¿no? Incluida Ethernet. Tenemos los conceptos también de lo que es northbound y southbound. En español podemos decir que la interfase hacia el norte y la interfaz hacia el sur. ¿Sí? Esta interfaz hacia el norte, que es la que vamos a hablar ahorita, normalmente es una interfaz que conceptualiza los detalles de bajo nivel, por ejemplo, datos o funciones utilizados dentro de un componente, y se utiliza con, digamos, interfaces de alto nivel o capas de alto nivel que ellos utilizan una interfaz hacia el sur, ¿sí? Es decir, nosotros hacia el norte, estamos en un módulo, nosotros miramos hacia el norte, el otro mira hacia el sur, ¿verdad? Por eso se llaman así, ¿no? Y es un punto de vista arquitectónico, normalmente es un legado que viene incluso de la arquitectura de computadoras, ¿no? También se tenía el mentado southbound y el northbound bus, ¿sí? Es algo que se heredó de allá, ¿no? Eh, ok, ejemplos de interfaces pues, pueden ser, por ejemplo, basadas en JSON o en Thrift, ¿no? Normalmente, se fijan, JSON es como una manera más o menos de cómo acomodar la información que estamos intercambiando, básicamente. Luego viene la parte del southbound, que es justamente una interfase que conceptualiza lo opuesto al northbound. Si el southbound interface, dice, normalmente se dibujan en la parte de abajo del diagrama de arquitectura, ¿sí? Y ejemplos de esto es el I2RS, NetConf o la línea o la interfaz de línea de comando, ¿no? Acá con nosotros va a haber otras interfaces, ¿verdad? Pero normalmente es lo que nosotros, o cómo nos conectamos, digamos, hacia abajo, ¿verdad? El northbound es cómo nos conectamos hacia arriba y el southbound cómo nos conectamos hacia abajo. Bien, luego vamos a ver, bueno, el concepto interesante también aquí es lo que es la topología de la red, y que es básicamente cómo arreglamos los diferentes elementos que tenemos en nuestra red, ¿sí? Que son los enlaces, los nodos, las interfaces, los hosts, etcétera, ¿no? Normalmente podemos dibujarlo ya sea de manera física o de manera lógica, a veces no significan lo mismo, a veces sí, ¿sí? Últimamente cada vez hay una brecha más entre ellos, ¿no? La topología física realmente se refiere a cómo están conectados los componentes, e incluso la ubicación de los dispositivos, la instalación de los cables, mientras que la parte de topología lógica nos dice cómo fluyen los datos dentro de la red sin importar su diseño físico, ¿verdad? Las distancias entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión o los tipos de señalización pueden diferir entre dos redes, aunque su topología pueda ser idéntica. ¿Sí? Ok, y finalmente lo que es una Application Programming Interface o las mentadas APIs, es justamente es una especificación de cómo los componentes de software interaccionan entre ellos. ¿Sí? Digamos que eh, básicamente podemos decir que la parte de las interfaces, eh, digamos, el southbound y el northbound pueden verse como un caso especial también de una API, ¿sí? Aunque a veces el southbound es un poquito más orientado a hardware, ¿no? En la práctica, bueno, la API usualmente es una biblioteca, sí, o librería que incluye especificaciones de variables, rutinas, clases de objetos, estructura de datos. ¿Sí? Y la especificación API puede tomar muchas formas, incluyendo un estándar internacional o una documentación específica de un vendedor o algunas librerías en un lenguaje de programación. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok, esta es la parte básica. Nos vamos pues al cómo surgieron los centros de datos. Es una historia bastante interesante, ¿no? Antes de los centros de datos, pues nosotros tenemos nuestros recursos tanto de cómputo, de almacenamiento, de red. Normalmente los tenemos separados de manera física, sí, y de manera operativa, digamos, separado, ¿no? Por así decirlo, pues la parte de contabilidad estaba, la parte, digamos, de los recursos de red, cómputo y almacenamiento de contabilidad, estaban separados, por ejemplo, de los de la parte de administración, o de la parte, por ejemplo, de recepción, de la parte de ingeniería, qué sé yo, ¿no? Estaba separado.
¿sí? Aunque bueno, incluso se utilizaban sistemas que justamente administraban que estos recursos se mantuvieran de manera separada. Y bueno, había unas aplicaciones que tenían que interactuar con estos recursos. Llámese la impresora, justamente que era la única que había en el lugar, y todos teníamos que tener acceso a ella, ¿sí? O llámese, por ejemplo, algún archivo que teníamos cierta versión o cierta base de datos, entonces teníamos que compartirla entre todos, ¿no? Y bueno, esto también, de alguna manera, como departamento de IT, pues normalmente era bastante cómodo, digamos, lidiar con los problemas, digamos, de contabilidad, que eran diferentes a los problemas de, no sé, digamos, de la recepcionista, o diferentes a los problemas, por ejemplo, que podíamos tener en ingeniería, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, después que el poder de cómputo se hizo más barato, ¿sí? La parte de las redes más baratos, el almacenamiento más barato, los ambientes en los centros de datos, eh, digamos que eh, empezaron a hacerse más comunes y las organizaciones dijeron, pues bueno, parece que es una buena opción, incluso es barata, tener todo esto junto, sobre todo por cuestiones de seguridad, lo tengo todo en un closet, y ese closet no todo el mundo entra, ¿sí? Ese closet está bajo ciertas condiciones de aire acondicionado, de clima, ¿sí? Que mejoran pues el rendimiento, no tienen tanto polvo, etcétera, 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 ¿sí? Eh, entonces, esto ayudó pues a este cambio de paradigma que, bueno, también las aplicaciones, digamos, migraran justamente a este esquema, ¿no? Bueno, no sé si alcanzan a leerlo aquí, pero bueno, es un pequeño chascarrillo. Dice, moviste todos los servidores o ya, perdón, ya moviste todos los servidores a la nube. Dice, pues ya los empaqué, dice, nomás me falta la dirección de la nube para mandarlos, ¿verdad? Y bueno, los centros de datos originalmente diseñados para tener, donde los elementos de computacional tradicionalmente estaban separados, ¿sí? Eh, pues nos dieron la oportunidad de tener todo junto, ¿no? El poder del cómputo se enfocó en un servidor de manera específica y con funcionalidades específicas, es decir, correr aplicaciones tales como servidores de correo, servidores de base de datos, etcétera, que ya teníamos justamente el servidor o ya teníamos el servidor que hacía ciertas aplicaciones, ¿no? Previo a esto, estas funciones normalmente pues teníamos servidores departamentales y el servidor de la base de datos de contabilidad, el servidor de la base de datos de no sé qué, o el servidor de correo de etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que ahora ya todo esto se pudo juntar incluso ya no nada más en un servidor con una computadora, pues por así decirlo, sino, perdón, sino en varias computadoras, sino en una misma computadora, ¿no? Que le llamamos servidor, que realmente corremos varios servicios ahí, o incluso, lo vamos a ver más adelante, en un mismo servidor puede estar corriendo diferentes máquinas virtuales, cada una como con un servicio, ¿no? Ok, bueno, y una de las razones por las cuales se migró al centro de datos para facilitar sobre todo la parte de administración, ¿sí? Y habilitar justamente la compartición entre los usuarios de la empresa, ¿no? ¿Sí? Y bueno, alrededor de 10 años se dio un cambio muy interesante por VMware, ¿no? VMware inventó justamente la tecnología que nos permitió tener un sistema operativo, digamos, eh, eh, anfitrión o digamos base y sobre el cual montábamos otro sistema operativo que le llamamos el sistema operativo cliente, ¿sí? Normalmente, bueno, eso es como normalmente surgió. De hecho, muchos de nosotros, por ejemplo, teníamos Linux y queríamos correr aplicaciones Windows, entonces poníamos una máquina virtual o viceversa, estábamos en Windows y queríamos algo de Linux, a lo mejor algunas pruebas o algo y poníamos nuestra máquina virtual. O, por ejemplo, la gente de Mac que tenía también cuestiones de Windows o alguna mezcla, ¿no? Interesante entre ellas. Y este pequeño programita lo que hacía era crear un ambiente virtual que sintetizaba un ambiente de cómputo real, es decir, una red o interfase de red virtual, un BIOS virtual, un adaptador de sonido virtual y un adaptador de video virtual, ¿sí? Y administraba o controlaba los recursos reales entre las diferentes máquinas virtuales que pudiéramos tener. Y este programa de supervisión se le llama hipervisor, ¿sí? O hypervisor en inglés, ¿verdad? ¿Sí?
Aquí les dejo un chascarrillo y para que lo chequen con calma, ¿no? Y bueno, esto brindó a, digamos, a que nos moviéramos a otros esquemas como lo que se conoció como el Elastic Computing, ¿sí? Es decir, cuando yo podía virtualizar los sistemas operativos, entonces los servidores típicamente tenían una sola aplicación, un solo sistema operativo con aplicaciones específicamente para ese sistema operativo, ¿sí? Que se veía, bueno, como con una plataforma de almacenamiento y como un sistema de cómputo único. Sin embargo, conforme se avanzó en el, digamos, aumentar memoria, poder de cómputo y almacenamiento, ¿sí? Los servidores justamente en los centros de datos pudieron ejecutar más de un sistema operativo de manera simultánea en un ambiente virtual. Entonces, VMware expandió la versión de host sencillo, de anfitrión sencillo, a un ambiente más centrado en un centro de datos que fuera capaz de ejecutar y controlar muchos cientos o miles de máquinas virtuales dentro de una misma consola. ¿Sí? El sistema operativo, tales como servidores de Windows o Windows Server, que normalmente te ocupaban una máquina bare metal, es decir, una máquina que no tenía nada, le montabas eso. Ahora se ejecutaba como máquinas virtuales, corriendo las aplicaciones que el cliente quisiera, ¿no? La única diferencia era que una se ejecutaba en ambiente autocontenido, que podía ser pausado, reubicado, clonado y copiado, ¿no? Incluso para sacar respaldos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, con esto se le conoció justamente el ambiente elástico, vieron o las operaciones de los departamentos se pudieron mover de los servidores a cualquier parte física, ¿sí? O ubicación, simplemente pausando una máquina virtual y copiando un archivo, ¿no? Es decir, yo estaba ejecutando algo, lo pauso y lo mando a otra parte del país, incluso puede continuar como si nada, ¿verdad? Y bueno, incluso sacaron nuevas máquinas virtuales simplemente clonando el mismo archivo y diciéndole al hipervisor que ejecutara una nueva instancia de esta misma máquina virtual. ¿Sí? Esta flexibilidad permitió a los operadores de la red pues empezar a optimizar los recursos de los centros de datos por ubicación y su utilización basada en las métricas como justamente el consumo de potencia o el enfriamiento. Entonces, al tener todo esto de manera junta, todas estas máquinas activas, un operador podía apagar digamos, la parte de refrigeración, ¿sí? En otra parte del centro de datos, tal vez mandándolo a dormir, ¿sí? O incluso apagar todo un banco o un conjunto de máquinas físicas, optimizando justamente la carga en el aire acondicionado del centro de datos. De manera similar, un operador podía mover de manera dinámica o expander el poder de cómputo, almacenamiento y recursos de red dependiendo de la demanda geográfica. Es decir, por ejemplo, ahorita lo que sucede con Netflix, ¿no? De repente hay una película que está de moda en México, dice, pues mueve, digamos, ese contenido muévelo más cerca de donde están mis usuarios, ¿verdad? Ya sé que originalmente estaba ahí en Los Ángeles, pero ahora resulta que no sé, en México lo están viendo mucho, pues muévelo a Monterrey o muévelo a Ciudad de México o qué sé yo, ¿sí? Pero vean que prácticamente ya nada más es mover con todo y servicio, ¿sí? Mueves eso, ¿no? Bien, de aquí, bueno, esta es la parte bonita, ¿no? Todas las bondades que traían los centros de datos, pero también trajeron, este se colgó, ok, permítanme. Eh, había nuevos problemas, ¿no? Permítanme, déjenme revisar versión en PowerPoint. Es la 25. Esta nueva flexibilidad que le brindó al desarrollo operacional de lo que fue cómputo, almacenamiento y demás, trajo nuevos problemas, ¿no? Como la parte de maximizar la utilización del almacenamiento y el poder de cómputo y la parte de potencia y enfriamiento.
los operadores de red empezaron justamente a darse cuenta que el cómputo o la potencia de cómputo demandada en general se incrementaba conforme el tiempo. Para mantener esta demanda, los departamentos de IT pues ordenaban el equipo que ellos predecían que iban a necesitar para el siguiente año. Esto debido justamente a la parte de los presupuestos, ¿verdad? Normalmente decíamos, bueno, eh, yo sé que va a crecer esto porque viene incrementándose, entonces en lugar del siguiente año verme sin el presupuesto, mejor lo voy agendando. Entonces yo iba, bueno, la gente iba comprando, digamos, los servidores, los equipos de red y todo con anticipación. Entonces de repente teníamos más equipo, bueno, y conforme iba llegando el equipo que pedíamos, pues lo íbamos poniendo en los racks, de tal manera que consumía más potencia y más enfriamiento, ¿sí? Y no estaban siendo utilizados, ¿no? Ok, y bueno, este dilema llegó primeramente a Mason, ¿sí? A Mason, el negocio de Mason crecía a una tasa que se doblaba, ¿sí? La tasa cada de 6 a 9 meses. Entonces, este crecimiento siempre iba sobre la demanda de los servicios de cómputo, lo cual justamente pues, la gente de sistemas pues iba pidiendo cada vez más cosas, ¿no? Y esto era justamente para la parte simplemente de manejar lo que eran los inventarios, ¿sí? El manejo de lo que serán eh, los almacenes y el listado de órdenes y demás, ¿no? Y bueno, compraban, digamos, por adelantado y digamos que tenían ahí el equipo sin ser utilizado. Entonces, de aquí nació la idea de tener los AWS, ¿no? O los servicios Amazon Web que justamente se inventaron, ¿sí? Como una idea de utilizar ese recurso que no estaba siendo utilizado. De tal manera que como ven, estos canijos no pierden dinero, ¿verdad? Dijeron, a ver, pues si ya lo tengo, pues ¿cómo le hago para que alguien más lo use y me paguen por eso, ¿no? Y bueno, cuando los recursos internos necesitaban más recursos, ¿sí? AWS simplemente quitaba a los usuarios que le estaban pagando, ¿verdad? ¿Sí? Y él se quedaba con su, digamos, crecía su poder de cómputo, ¿sí? Y si sucedía lo contrario, es decir, ocupaba menos, pues lo podía rentar con más razón, ¿verdad? Esto justamente se le conoce como los servicios de cómputo elástico y también se conoce como hipervirtualización. ¿Sí? Y bueno, compañías como Amazon y Rackspace pues estaban comprando justamente almacenamiento y cómputo en grandes cantidades por también la idea de la eficiencia en precio, pero bueno, no eran muy eficientes utilizando justamente todo esto, ¿no? Entonces la idea de revender lo que no estaban utilizando, ¿sí? Pues fue lo que, digamos, nació a que tuviéramos centros de datos con bueno, en inglés, tenant es como, ¿cómo le llamamos? A los que rentan ¿qué? Se me fue la palabrita en español. Inquilinos, ¿verdad? Digamos que tenemos múltiples inquilinos, ¿no? Eh, digo, aparte de esto, pues también tuvo nuevos problemas, ya que pues la idea de tener, digamos, estos inquilinos en una red, pues tenemos justamente que separarlos, o por lo menos de manera virtual, separar las máquinas, pero también las redes, ¿sí? Lo cual justamente traía nuevos problemas a los centros de datos, ¿no? Entonces, bueno, antes de los centros de datos con múltiples inquilinos, ¿sí? Los ambientes de ejecución normalmente se generaban en una sola empresa, en una sola organización. Típicamente todo era operado por una sola compañía, teníamos una sola red, tal vez, teníamos o toda la parte física de direcciones físicas o virtuales o cualquier otra cosa, la manejamos, nosotros teníamos un listado, ¿sí? Algunas soluciones o herramientas para estas soluciones, como bueno, lo que era MPLS o VPNs en capa 2 o capa 3. En ambos casos, los componentes, ¿sí? Eran realmente muy fáciles o muy simples, ¿sí? Utilizamos justamente LANs Ethernet planas, ¿verdad? ¿Sí? No utilizamos nada jerárquico. Y bueno, la mayoría de estos ambientes se asignaban direcciones IP para todos los dispositivos, virtuales o físicos en la red,
desde una sola red, ¿sí? O tal vez algunas cuantas subredes. Y como les comentaba, bueno, normalmente la empresa tenía o era la dueña de todas las máquinas que ella necesitaba y podía tener acceso a ellas. Esto generalmente no era un problema en mover máquinas virtuales entre diferentes centros de datos que eran dentro de una misma empresa. Porque otra vez, bueno, simplemente caían en un esquema de ruteo controlado por mí. De tal manera que no había problema si yo de repente muevo cosas, simplemente cambio mi configuración y no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya tengo diferentes clientes ahí de diferentes personas que están ahí comunicándose? Bueno, tengo que asignar una dirección única que sea externamente ruteable y accesible. Eso ya me está de peligro, ¿no? Sí, porque bueno, no puedo empezar a abrir puertos y empezar a dejar pasar a todo el mundo y empezar a dejar todas las IP públicas, ¿verdad? Entonces ahí ya empezó algún problema, ¿no? Debo considerar que cada máquina virtual debe tener una dirección capa 2 única también. Cuando un routador entrega un paquete, tiene que entregar ese paquete utilizando Ethernet, no solamente IP. Esto generalmente no es un problema si consideras una máquina virtual o la movilidad de la máquina virtual. En estos casos, las máquinas virtuales se reubican, ya sea por cuestiones de potencia, enfriamiento o razones de compactación de cómputo. Pero bueno, aquí está el detalle, dice Cantinflas, sí, porque la reubicación física significa cambiar o reubicación de dirección física. Sí, eso ya es un problema, ¿verdad? Y esto también significa cambiar el ruteo de capa 3 para asegurarse que los paquetes previamente destinados a esa máquina se encuentren en esta nueva ubicación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a la virtualización de red. El equipo de red parecía, digamos, aguantar en términos de innovación, ¿sí? Simplemente con velocidades, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento, bueno, las, el equipo de conmutación, la parte de conmutación, las capacidades de conmutación, las velocidades de las interfaces, la comunicación de datos, no evolucionaron más allá de IP, de MPLS y las tecnologías móviles. IP y MPLS permitieron a los operadores de red crear redes o redes virtuales sobrepuestas, ¿sí? Encima de aquellas redes que ya tenían los operadores de los centros de datos y fueron capaces de crear máquinas virtuales que corrieran sobre estas, sobre físicas, utilizando un ambiente de virtualización. La virtualización de red fue generalmente referida como VPNs, sí, que venían de dos sabores, bueno, perdón, de tres sabores. De la punto a punto, que es cuando hacíamos un túnel, normalmente cuando tú estás en tu casa, te conectas a la red de la UAS, eso es una VPN, ¿no? Pero también existen VPNs capa 3, ¿verdad? Que es justamente cuando yo quiero generar una red, por así decirlo, dentro de una red pública, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, VPNs de capa 2, que son las mentadas VLAN, ¿sí? Dentro de mi red local yo puedo generar un aislamiento justamente con estas VLAN, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones era el manejo de la red. ¿Sí? Los ruteadores comerciales y switches comerciales típicamente tenían sus interfaces de administración, ¿sí? O que permitían justamente al operador de red configurar o administrar estos dispositivos. Algunos ejemplos de interfaces eran el NetConf con interfaces gráficas o a través de utilizar el SNMP, que es el protocolo de administración simple de red, ¿no? Esas opciones nos daban una interfaz para, digamos, eh, manejar las capacidades del dispositivo sin meternos a los niveles de bajo nivel eh, sin tanto problema, ¿no? Por ejemplo, dice, los operadores de red pueden programar rutas estáticas o cualquier otra entrada de retransmisión estática, simplemente dicen, pasando a través del sistema operativo del dispositivo sin tenerse que meter en las tablas, ¿no? Directamente. Esto generalmente no es un problema si uno quiere programar utilizando la sintaxis o semántica de la funcionalidad que existe dentro del dispositivo. Si alguno quiere experimentar con algún nuevo protocolo de ruteo, no lo puede hacer ya que el firmware no ha sido escrito para soportar este protocolo. En tales casos, será común que el cliente hiciera una petición
de mejora de características a un vendedor y típicamente tenía que esperar pues algún tiempo, dice, algunos años normalmente. ¿Sí? 10 años era algo bastante común, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo el concepto de un un plano de control distribuido se empezó a poner en escena. ¿Sí? En los dispositivos de red contenían un plano de datos que normalmente se conoce como la, digamos, la matriz de conmutación que conecta varios puertos de red a un dispositivo y un plano de control que son, digamos, el cerebro de ese dispositivo, ¿verdad? Por ejemplo, los protocolos de ruteo que se utilizan para construir caminos libres de lazos dentro de una red normalmente se implementan de una manera distribuida. Esto es que cada dispositivo en la red tiene un plano de control que implementa este protocolo, ¿verdad? Y si yo tengo que actualizar el protocolo, tengo que actualizar todos los dispositivos en la red. Esto, estos se comunican unos con otros para coordinar justamente la construcción de las trayectorias. Sin embargo, en un plano de control centralizado, en un paradigma tal, solamente necesitamos o solamente existe un plano de control, ¿sí? Entonces este supercerebro, ¿sí? Normalmente es el que manda comandos a cada dispositivo, de alguna manera ordenándole manipular su conmutación física y el hardware de ruteo, ¿no? O su hardware físico de conmutación y ruteo. Entonces es importante notar que a pesar de que el hardware se ejecuta el plano de datos de los dispositivos, los dispositivos permanecieron muy especializados y por lo tanto muy caros. El plano de control siguió siendo, eh, digamos, cada vez menos, mm, o trató de buscar menos, eh, digamos, cómputo caro y de tal manera que pudiera utilizar no procesadores especializados como los que tenía Cisco en su momento, los que tenía en su momento también era, ¿cómo se llama? AT&T, ¿no? Que también mandó a hacer chips especializados para sus conmutadores, sino que ya utilizar unidades o CPUs normalitos como los que utilizaba Intel en ese momento, ¿no? Algo más masivo. Ok. De aquí vamos a ver cómo nacen SDN, ¿no? Eh, Todos los conceptos que mencionamos anteriormente son importantes y se crearon en el núcleo de la motivación que nos llevó a lo que hoy conocemos como SDN, ¿no? O los Software Defined Networks. Algunos proponentes iniciales de SDN vieron que los dispositivos o los vendedores de dispositivos de red no cumplían sus necesidades, particularmente el desarrollo de características y los espacios de innovación. El equipo de ruteo y conmutación de alta gama también se vio muy encarecido por los componentes del plano de control que tenían estos dispositivos. Al mismo tiempo vieron que el costo crudo de lo que era el poder de cómputo elástico disminuía rápidamente al punto de tener miles de procesadores, digamos, a nuestra disposición, y lo cual era una realidad. Esto entonces se dieron cuenta que, bueno, este poder de procesamiento podía ser utilizado para correr de manera centralizada un plano de control lógicamente centralizado, y que potencialmente podías utilizar hardware de conmutación de precios accesibles y no nada caros, ¿no? Entonces algunos ingenieros de la Universidad de Stanford crearon un protocolo llamado OpenFlow que implementó tal configuración. ¿Qué es lo que hace OpenFlow? Bueno, fue arquitectado o pensado para que un número de dispositivos conteniendo solamente los planos de datos respondieran a comandos que se les mandaran de un controlador centralizado, lógicamente, incluso en un plano de control sencillo para esa red, ¿no? O único para esa red. El controlador era responsable de mantener todas las trayectorias de la red, así como programar cada dispositivo de red que controlaba. Los comandos y respuestas de estos comandos se describen en el protocolo OpenFlow. Y bueno, se nota que el Open Network Foundation, o Networking Foundation, perdón, comercialmente soportó el esfuerzo de SDN y a la actualidad permanece como una autoridad central de estandarización
y una organización de mercadeo muy importante de SDN. Basado en esta arquitectura que se describió, uno puede imaginarse qué tan rápido y fácil puede ser, digamos, construir o imaginarse un nuevo protocolo de red, simplemente implementando en el centro de datos y en hardware bastante barato, ¿no? Dice, aún uno puede implementar un ambiente de cómputo elástico con máquinas virtuales. Sí, pero bueno, así como estaba SDN, antes de SDN existía E2RS, que era justamente la visión de Juniper, Cisco y Level 3, que eran, y algunos otros vendedores de soluciones eh, que vieron la idea justamente de la programabilidad de la red. Y ese protocolo tenía, y los componentes que tenían actuaban como si yo pudiera programar justamente la base digamos, la base de datos de información de ruteo del dispositivo, ¿no? Utilizando un protocolo digamos, de camino rápido que permitía justamente dar operaciones, eh, digamos que trabajar en tiempo real con estas bases de datos y los manejadores de las bases de datos que los controlaban. Y bueno, en lugar de ver la red como ver algo que está comprimido lógicamente en planos de control centralizados, sin dispositivos de red, digamos, sin cerebro, uno puede ver el mundo un poquito más como híbrido, ¿no? Como un poquito de las partes viejas y las partes nuevas, ¿no? Realmente es de muy poco realista pensar que las redes existentes van a ser desmanteladas y vamos a utilizar nada más lo que definió la ONS y SDN, ¿verdad? Esto no va a suceder. También es poco realista descartar todos los avances en la tecnología de red que existen hoy en día, ¿sí? Y que son responsables por cómo funciona el Internet hoy en día. En lugar de esto, es más probable que vayamos a tener un ambiente donde tengamos cosas ya con SDN y cosas pues viejitas operando todavía en un ambiente un poquito más limitado, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante es que cómo vamos a hacer que estos dos mundos coexistan, ¿verdad? Ok. Justamente tenemos SDN, que este enfoque trata de optimizar y simplificar las operaciones de red, eh, digamos, uniendo más fuertemente la interacción entre las aplicaciones, ¿sí? Y los servicios y dispositivos de red, ya sean reales o virtualizados, ¿sí? Y cuando llamamos interacción estamos hablando de proveer mensajes, alarmas y demás, ¿no? Es muy común alcanzarlo desempleando un punto de control de red lógico centralizado, el cual se conoce como SDN Controller, el cual orquestra mediante, digamos, eh, infraestructura de comunicación entre aplicaciones que quieren interaccionar con los elementos de red y los elementos de red los cuales tienen información para esas aplicaciones. El controlador entonces expone y abstrae las funciones de red y las operaciones utilizando normalmente interfaces de programación bidireccionales más amigables para las aplicaciones. Y bueno, como podemos ver, bueno, ya sea SD, software defined o software driven o redes programables, ¿sí? Que es como le llamaban a las diferentes versiones. SDN es lo nuevo, software driven es la parte esta de las redes viejitas con estos esquemas de monitoreo y las redes programables, lo de I2RS, ¿sí? Pues vamos a tener una variedad de soluciones para estos problemas, ¿no? Y el reto es justamente saber cuál, ¿no? Y ese es justamente el éxito de las tecnologías que precedieron a todo esto, ¿no? Que lo cual nos permiten avanzar lo más posible. Y bueno, inclusive, bueno, hay que ver que, bueno, no importa lo que estemos utilizando, a final de cuentas, los protocolos más utilizados pues van a ser IP, BGP, MPLS y Ethernet. Y pues vamos a seguir luchando con ellos, ¿no? Otra de las cuestiones, bueno, también tenemos SDN, no es lo único, tenemos, o bueno, OpenFlow no es lo único, tenemos Open Daylight, que es, digamos, una alternativa, ¿sí? Digamos, OpenFlow,
que bueno, también tienen la misma visión, ¿no? Facilitar a, digamos, un framework o un marco de código abierto soportado por la industria y liderado por la comunidad, que incluye el código y arquitectura para acelerar y avanzar, ¿sí? Una plataforma de SDN robusta y común. Dice, hasta ese punto, OpenDaylight normalmente trabaja bajo lo que es la Linux Foundation, ¿sí? Bajo la protección de la Linux Foundation, y facilita lo que es un juego, perdón, facilitan controladores SDN, dice, que cambian el juego y potencialmente, digamos, te liberan del esfuerzo para utilizarlo, ¿no? Este esfuerzo también nos brinda innovaciones donde importa más, que es en la parte de las aplicaciones. Ok, ¿y qué viene o qué sigue, verdad? Bueno, tenemos muchos avances en controladores que hemos tenido en los últimos años, ¿sí? Y bueno, la idea sería, bueno, empezar a brindar estas aplicaciones basadas en SDN. Entonces, la industria ha batallado un poco al diseñar y desarrollar controladores en algunos años anteriores, aunque bueno, ahorita ya esto no aplica, ya tenemos unos controladores incluso open source bastante robustos. Y bueno, pensamos que SDN se va a convertir en algo operacional, que nos va a permitir una optimización, mejorar la eficiencia en el día a día, ¿sí? Y a lo mejor de las maneras alcanzar, eh, eh, ¿qué podemos decir? Eh, Poder utilizar al máximo lo que será nuestra infraestructura y permitir que la industria se enfoque en la innovación, en las aplicaciones de dispositivos especializados en una capa para lo que será una arquitectura SDN, ¿no? Y bueno, ese sería todo eh, mi presentación. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Cómo me fui de tiempo? Pues más o menos. Eso me lleva la hora. ¿Todo bien? Adelante, Ricardo. Creo que tienes silenciado. No, no escucho yo. No, no te escuchamos. Y con la configuración del micrófono de Ajá. los auriculares. Okay. Ahí. Voy a detener la grabación. Probando. Ahí mero. Escuchamos. Adelante. Adelante. Dejamos tu comentario. No, si quieres la dejamos, no te preocupes, la terminamos y ya hacemos los comentarios para sentir.